Si el día de mañana te secuestraran a tu hijo o a tu hija, ¿qué serías capaz de hacer para recuperarle y tenerle de nuevo a tu lado? Toda persona que se jacte de ser un buen padre o una buena madre respondería sin duda que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa. Pero lo que la señora Miriam Rodríguez hizo demostró a todos los niveles humanos posibles que el amor de una madre no conoce ni de límites ni de miedos y que no hay obstáculo alguno que pueda interponerse entre ellas y el cariño por sus hijos. En el año 2014 a Miriam Rodríguez le secuestraron a su hija Karen en Tamaulipas. Los responsables fueron el grupo criminal conocido como los Zetas. Este suceso no solo le dio un giro a su vida, sino que la moldeó y forjó en ella un carácter tan fuerte que la llevó a investigar por su propia cuenta y con sus propios medios todo sobre la desaparición forzada de su hija. Miriam Rodríguez se puso a indagar entre los grupos criminales de la región. Se disfrazaba de trabajadora social, cambió su aspecto físico, visitaba domicilios sospechosos, se ganó la confianza de personas claves del entorno criminal, montaba vigilancias extenuantes y poco a poco fue obteniendo pequeñas pistas con las que pudo armar un entramado de quién, dónde, cuándo y por qué habían secuestrado a su hija y se encargó de meterlos a prisión. Todo esto ante la inacción de las autoridades por buscar a su hija y a pesar de que el sistema de justicia y la corrupción desgraciadamente le fallarían de nuevo. Este es el caso de Miriam Rodríguez, la madre que cazó y enfrentó a los Zetas. Este caso sucedió en la ciudad de San Fernando, en el municipio que lleva el mismo nombre, en el estado de Tamaulipas, al noreste de México. Karen Alejandra Salinas Rodríguez nació en el año de 1991 en Tamaulipas, México. Fue hija de Luis Salinas Castillo y Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez. Además, tenía dos hermanos de este mismo matrimonio, Luis Héctor y Azalia. Todos juntos componían una familia que a pesar de tenerse cariño no estuvo exenta de problemas. Karen nació y creció en un ambiente de mucho amor. A pesar de que algunos años después de su nacimiento sus padres se separaron y que el padre no vivía ya con ellos, el contacto entre Karen y su padre Luis eran constante y mantenían además un fuerte lazo afectivo. La relación con sus hermanos también era muy afectiva, por lo que se puede afirmar que su familia era lo más unida posible dentro, claro, de las circunstancias de la separación de los padres. Ahora, tenemos que entender que el estado de Tamaulipas es una entidad federativa que hace frontera de México con los Estados Unidos. Este estado se mantiene como un punto estratégico para el tráfico de drogas y durante muchos años ha sido conocido como una de las rutas para el trasiego de todo tipo de sustancias ilegales al país norteamericano, lo que ha generado que Tamaulipas se mantenga con índices elevados de inseguridad y violencia, precisamente por la presencia de grupos criminales y cárteles de la droga, una característica que lamentablemente afecta también a la ciudadanía, a las empresas, a los comercios, a las organizaciones sociales y obviamente además también a los propios delincuentes. Alrededor de los años 2010 al 2013 aproximadamente, este problema escaló a niveles muy altos con la aparición y presencia del cártel de los Zetas, una organización criminal que parecía un organismo paramilitar al estar principalmente liderada por exmilitantes y disidentes del ejército y de las fuerzas armadas. Esta agrupación mantenía una fuerte presencia y un predominio que provocó prácticamente una guerra por el control de la zona para el tráfico de drogas. En medio de esta horrible dinámica social en la que los mexicanos y habitantes de Tamaulipas se veían obligados a buscar sobrevivir, familiares y amigos de Karen muchos empezaron a mudarse de la ciudad, buscaban otros lugares e incluso invitaron a Karen en algún momento a que los acompañara y buscara ganarse la vida en otros lugares del país que estuvieran menos aterrorizados por el crimen. Sin embargo, por la personalidad de Karen, que era muy apegada a sus padres y al amor de su familia, ella decidió quedarse, además de que estaba estudiando la universidad y no quería dejar su preparación profesional sin terminar. Y es que Karen ayudaba a su madre en los gastos del hogar, en la compra de comida, en el mantenimiento y en todas las necesidades que como familia pudieran llegar a tener.
En aquellos años, Karen, como dije, estaba estudiando la carrera de psicología en la universidad y tenía un trabajo además a medio tiempo con el que generaba algo de dinero para las necesidades personales y familiares. La madre de Karen, Miriam Rodríguez, trabajaba como niñera en el estado de Texas, en Estados Unidos, por lo que solía cruzar la frontera y regresar con mucha frecuencia, ya que al menos 2 o 3 veces por semana tenía que cruzar al país norteamericano para trabajar como niñera y posteriormente regresar. Karen y Miriam tenían una excelente comunicación y constantemente se comunicaban vía telefónica o por mensaje de WhatsApp. Durante estos años así fue su manera de vivir. Mientras Miriam atendía su trabajo de niñera trasladándose a Estados Unidos, Karen trabajaba y estudiaba en Tamaulipas. Esto fue así hasta que llegó el año 2014 y todo cambiaría para siempre. El 22 de enero del 2014 parecía un día normal. Todo inició con la rutina de cualquier día. Miriam salió por la mañana a Texas en Estados Unidos y como siempre hacía se despidió de su hija Karen y le recordó que se mantuviera en contacto. La joven salió también de su casa para asistir a la universidad y ninguna de las dos sospechaba que después de ese día no volverían a verse en este mundo terrenal. Karen salió de su casa a bordo de su vehículo, aunque no se han dado públicamente las características del tipo de automóvil que conducía. Sin embargo, los relatos de las investigaciones que posteriormente se hicieron detallan que en algún punto del trayecto rumbo a la universidad, mientras Karen conducía, otro vehículo la interceptó atravesando la unidad frente a su coche. Sujetos armados descendieron del vehículo y la bajaron de su automóvil a la fuerza para privarla de su libertad. Inmediatamente los hombres la obligaron a que les diera la dirección de donde ella vivía y se trasladaron a su casa. Allí la amordazaron para que no gritara y le amarraron las manos. No obstante, en esos momentos sucedió algo que los criminales no esperaban. Carlos, un mecánico que era amigo de un tío de Karen, llegó al domicilio ya que había acordado que ese día realizaría unas reparaciones a una camioneta de la familia. Ante lo inesperado de la situación, los secuestradores no supieron cómo reaccionar y lo único que atinaron a hacer fue igualmente secuestrar al mecánico y retenerlo en contra de su voluntad por la fuerza, encañonándolo con armas. Finalmente, los delincuentes tomaron la decisión de retirarse del lugar y se llevaron a ambos emprendiendo una huida con rumbo desconocido, llevando con ellos a Karen y a Carlos. Para cuando la madre de Miriam regresó a su hogar, se percató de que su hija Karen no estaba en casa, lo cual le resultó bastante raro, ya que ella siempre estaba allí cuando su madre regresaba, y al intentar llamarla, Miriam no pudo comunicarse con ella. En ese momento, una duda comenzó a crecer en ella. Empezó a sentir una inquietud en su corazón, un sentimiento de que algo no estaba bien, un miedo a la incertidumbre y una sensación que ya no la abandonaría nunca más hasta el último día de su vida. Momentos después, Miriam Rodríguez recibió una llamada de los secuestradores de su hija Karen Rodríguez. Los sujetos entonces desconocidos le exigían el pago de 500,000 pesos mexicanos en efectivo para dejarla en libertad, es decir, $500,000 mexicanos, una cifra muy elevada para la capacidad económica de la familia. Sin embargo, la fortaleza, la garra y el carácter que emergió de Miriam Rodríguez en ese momento demostraría no tener parangón alguno. Ya para este momento, Miriam se había vuelto a casar, esta vez con Luis Ángel Pineda, y juntos solicitaron un préstamo bancario para poder pagar el rescate de su hija. Se sabe que los padres no lograron juntar la cantidad exacta, es decir, no llegaron a conseguir los 500,000 pesos, pero se acercaron lo más posible. El padre de Karen, Luis Salinas Castillo, también hizo una gran aportación económica en aras de que pudieran lograr ver a su hija con vida y con bien nuevamente. Luego de que los secuestradores se comunicaron con ellos otra vez, les dieron instrucciones, pero al parecer no terminaban de ponerse de acuerdo sobre cómo recibirían el dinero, pues les llamaron en varias ocasiones cambiando las condiciones de cómo, dónde y cuándo deberían hacerse el intercambio. Finalmente acordaron que dejarían el pago en efectivo en un lugar cercano a un centro de salud y les dijeron que una vez que dejaran el dinero debían retirarse a sus hogares y que cuando los criminales tuvieran el dinero en sus manos ellos liberarían a Karen. A pesar de esto, los captores no liberaron a Karen
y se comunicaron con los padres de nuevo demandando el pago completo, pues como habíamos dicho, no habían conseguido toda la cantidad. Ante esta situación, en los siguientes días entre el 23 y el 28 de enero del 2014, los padres de Karen estuvieron en comunicación con los secuestradores mientras conseguían más cantidades de dinero que igualmente fueron dejando en efectivo en varias locaciones que les eran instruidas por los criminales. Ellos creían a estas alturas todavía que los captores iban a liberar a su hija. Pero a pesar de que realizaron todos estos pagos, Miriam también interpuso la denuncia penal ante la Fiscalía de Tamaulipas por el secuestro de su hija, y aunque desobedeció los consejos de que no pagaran a los secuestradores, la realidad es que las autoridades pues tampoco tenían avances de ningún tipo en la búsqueda de su hija, lo cual orilló a los padres de Karen a confiar en que con el pago podrían quizás volver a verla con vida. Muchos pagos se hicieron en los siguientes días, pero los secuestradores de Karen nunca cumplieron su palabra, nunca liberaron a Karen. El desgaste emocional, psicológico y económico de la señora Miriam Rodríguez llegó a su límite y en algún punto, tras varios pagos, tuvo que aceptar que no le regresarían a su hija y que las autoridades nada harían al respecto, de la misma manera en la que había visto que sucediera en muchos casos alrededor del país. Al darse cuenta que el cártel de los Zetas no liberarían a su hija, Miriam Rodríguez, ya totalmente destrozada por la situación y observando una nula respuesta o apoyo de parte de las autoridades, se dio cuenta que no tenía otra opción que hacer lo que tuviera que hacer por su propia cuenta. Se fue a vivir a casa de su otra hija, Azalia, y en alguna ocasión le dijo a ella que buscaría a todos y cada uno de los secuestradores de Karen y acabaría con ellos uno por uno. Miriam Rodríguez se armó de valor, de fortaleza y aceptó que como madre estaba dispuesta a arriesgarlo todo por recuperar o vengar a su hija. Esta autodeterminación tan fuerte la llevó a empezar a investigar por su propia cuenta todo lo sucedido con el secuestro de Karen. Primero, en una de las llamadas de uno de los secuestradores, le pidió reunirse para poder negociar y hablar sobre las condiciones para liberar a su hija. Por loco que esto parezca, Miriam estaba decidida y en su dolor consideraba que no podían hacerle nada que le causara más dolor que el de secuestrar a su hija. Sorprendentemente, el sujeto con el que habló aceptó reunirse con ella bajo el pretexto de que él podía interceder por Miriam ante los secuestradores. Lamentablemente todo esto era mentira. Este hombre sí se reunió con la señora Miriam Rodríguez en un restaurante de la ciudad, pero todo lo que le dijo fueron mentiras. Sin embargo, no todo fue en vano, ya que mientras estaban platicando, Miriam Rodríguez se dio cuenta que el sujeto tenía un radio de comunicación por el que de repente se escuchaban voces. Así fue como ella se enteró que al sujeto que tenía enfrente lo identificaban con el apodo de Sama. Sama le dijo que la organización para la que él trabaja no era la que tenía secuestrada a su hija, pero que por $2,000 le podría ayudar a localizarla. Ante la desesperación de Miriam, todavía entonces ella consiguió el dinero y le pagó, pero el sujeto, como podrán imaginarse, simplemente no cumplió con su palabra, solo se aprovechó de su vulnerabilidad. Pero para estas alturas, Miriam ya había aceptado que quizás su hija nunca regresaría, que quizás estaba muerta, y ella aprovechó todo lo que pudo y recordaba de la conversación para iniciar su propia investigación. Miriam se adentró a fondo en las redes sociales, empezó a buscar entre la gente que vivía en la región, buscó incansablemente a Sama, el sujeto con el que se había reunido en el restaurante, para ver si conseguía más datos sobre él. Fue una labor ardua, larga y muy meticulosa, pero que una mañana le daría una primera pista. Quizás por suerte, quizás por su empeño, por su incansable tenacidad, o tal vez hubo algo de ayuda divina. Pero lo cierto es que Miriam Rodríguez vio en las redes una fotografía en donde aparecía este sujeto, Sama. Ella reconocía perfectamente su rostro. Él estaba acompañado de una jovencita que traía un uniforme de una heladería de Ciudad Victoria, la capital del estado de Tamaulipas, que está a más de 2 horas de viaje por carretera de la ciudad de San Fernando en donde estaba Miriam. Sin pensarlo demasiado, Miriam Rodríguez se trasladó a la ciudad capital y tras ubicar la heladería montó vigilancia en el lugar día y noche durante 15 largos días. Miriam estaba convencida de que ese sujeto volvería a ese lugar en algún momento y no estaba equivocada.
En algún momento detectó la presencia de Sama después de esos 15 días en la heladería e inmediatamente Miriam le clavó la mirada y no se la despegó. Cuando él se retiró, Miriam lo siguió con toda la discreción que podía sin que el sujeto se diera cuenta, hasta que llegó a una casa. Ahora Miriam tenía una dirección, un domicilio. Convencida de que estaba en el camino correcto, Miriam Rodríguez planeó su siguiente jugada con precaución. Sabía que ahora estaba en terreno peligroso y sin embargo lo que hizo es tan increíblemente sorprendente que parece de película. Miriam Rodríguez cambió su aspecto físico. Se cortó el cabello y se lo pintó de color rojo, un look que aunque ya había utilizado en años anteriores, no era como Sama lo había visto, y así es que ella esperaba que no la reconociera. Además, por si no fuera suficiente, Miriam se puso su uniforme viejo de la Secretaría de Salud, su antigua credencial oficial, y comenzó a ir casa por casa en cada domicilio de la calle donde vivía este sujeto. Ella fingió ser una trabajadora social y a las personas que abrían sus hogares les decía que estaba levantando un censo y una encuesta. Con esta arriesgada técnica fue como Miriam Rodríguez logró saber que el nombre de Sama en realidad era Uriel Ulises Elizondo Soto. Una vez que tuvo esta información, Miriam Rodríguez acudió a las autoridades municipales, a las estatales y a las federales relatando toda la historia de lo sucedido, pero de nueva cuenta el sistema de justicia y de seguridad parecía hacer oídos sordos a su denuncia, pero la tenacidad de una madre por el amor de sus hijos, como ya dijimos, no tiene comparación. Miriam continuó buscando contactar con jueces, con alcaldes, con diputados, con regidores, con fiscalías, hasta que finalmente fue un oficial de Policía Federal quien la escuchó y se decidió a ayudarla llevando su caso a las instancias adecuadas. Lamentablemente, en medio de toda esta lucha de Miriam, el caso del secuestro de su hija comenzó a ser difundido en muchos medios de comunicación y redes sociales, lo que puso en alerta a Uriel Ulises, es decir, a Sama, y para cuando se giró una orden de aprehensión en su contra, el sujeto ya había huido y no se sabía nada de su paradero. Tras el desabrido sabor que le dejó el hecho de que no hubieran podido detener a Uriel Ulises, la convicción de Miriam Rodríguez no hizo más que aumentar y se puso como siguiente objetivo a sí misma localizar e identificar al resto de sujetos que pudieran saber de su paradero e incluso que podrían haber participado en el secuestro de su hija. De nuevo, acudió a las redes sociales y allí encontró fotografías de Sama acompañado de sus amigos y compañeros, y ahí continuó su investigación. Meses después, mientras que Miriam continuaba su investigación que cada vez se tornaba más difícil y lenta, un suceso fortuito reavivó sus esperanzas. Una vez más, sucedió algo que no puede considerarse de otra manera más que una increíble coincidencia o una ayuda divina. El hijo de Miriam, Luis Héctor Rodríguez, hermano de Karen, tenía un negocio de venta de ropa y accesorios. Esto ya era en el 15 de septiembre del 2014. El joven estaba a punto de cerrar su negocio para irse a los festejos del Día de Independencia, cuando de pronto al establecimiento llegó un joven delgado y empezó a ver la mercancía, por lo que Luis decidió esperar para ver si lograba concretar una última venta antes de irse. Pero cuando prestó atención al cliente se dio cuenta de que no era otro sino el mismísimo Sama, Uriel Ulises. El sujeto que su madre había investigado ahora mismo estaba en su local comercial como cualquier otro cliente y no parecía estar ni siquiera enterado de que él era hermano de Karen. Así, inmediatamente Luis llamó de manera discreta a su madre y le informó de la presencia de Sama en su establecimiento. Después, Luis empezó a entablar conversación con el joven, preguntándole qué andaba buscando, mostrándole mercancía diversa, le ofrecía incluso descuentos e hizo lo que tuviera que hacer para que Sama se mantuviera en el local el tiempo suficiente como para que Miriam Rodríguez llamara a la policía. Los agentes oficiales se trasladaron al lugar y allí lograron detenerlo. El primero había caído. En sus declaraciones, Uriel Ulises comenzó a dar información sobre lo sucedido y lo más importante, otorgó nombres de sus cómplices que facilitaron y aceleraron las investigaciones en torno al secuestro de Karen Alejandra Salinas Rodríguez.
A raíz de esto, días después detuvieron también a Cristian José Zapata González, un jovencito de apenas 18 años de edad. Y este a su vez relató su versión de lo sucedido e incluso reveló el lugar en donde se resguardaba la banda de criminales que había secuestrado a Karen y donde sabía que habían sepultado varios cuerpos a lo largo del tiempo que tenían operando. Sus revelaciones resultaron absolutamente perturbadoras. El lugar al que se refería era una especie de ranchería en una zona rural llamada El Arenal. La verdad es que era un sitio que parecía completamente abandonado y en donde habían enterrado de manera clandestina a por lo menos 20 personas asesinadas. Con estos indicios, autoridades se trasladaron al lugar, que resultó ser una locación terrorífica, donde apenas había una construcción que parecía una bodega que estaba sin terminar, sin techo, y una habitación amplia a un costado, en donde tras excavar en algunas áreas donde se veía tierra removida, comenzaron a aflorar distintos restos humanos, en su mayoría pedazos de huesos. Se creía que algunos de estos pudieran ser de Karen, aunque tendrían que hacer pruebas de ADN que después, tristemente, analistas confirmaron que un fémur encontrado pertenecía a ella. Allí también encontraron algunos artículos como ropa de diversas personas y entre estas prendas Miriam identificó una bufanda y aseguró 100% segura de que era de su hija, así como un cojín que se colocaba en el asiento trasero del vehículo de Karen. Luego de todo esto, las emociones inundaban a Miriam Rodríguez. Por un lado, avanzaban las investigaciones, pero no estaba nada satisfecha, pues aún había muchos otros responsables libres. Tras estas investigaciones y hallazgos, Miriam se retiró de El Arenal. Cansada, decidió que ya no podía hacer más allí y se iría a descansar. En su camino de regreso pasó por un establecimiento tipo restaurante y en este lugar alcanzó a ver a una vecina de su barrio. Se trata de Elvia Yulosa Betancourt Castillo, una jovencita que en ese momento tan solo tenía 17 años, es decir, era menor de edad. Miriam la conocía porque sabía de su historia que de pequeña la niña había sido abandonada por su madre. La adolescente estaba al parecer sola en el lugar, por lo que Miriam se acercó a saludarla y notó algo de nerviosismo en ella. Ya fuera porque se había convertido en una costumbre que había desarrollado al investigar el caso de su hija, o por un instinto de madre, o bien, nuevamente quizás por una intervención divina, Miriam decidió preguntarle a Elvia Yulosa sobre su hija Karen, y la jovencita respondió que no tenía idea de nada. Esto le resultó muy raro y sospechoso a Miriam, porque para estas alturas el caso en la zona sobre la desaparición de su hija estaba ampliamente conocido. Para Miriam no había manera de que la jovencita no supiera nada sobre el caso. A Miriam le surgieron dudas de que posiblemente la jovencita supiera algo. Quizás estaba tratando de cubrir a alguien y además resultaba demasiado conveniente que la jovencita estuviera justo allí, en ese restaurante, en un lugar por donde podía ver a las autoridades ir y venir hacia El Arenal. No obstante, Miriam se levantó y se retiró de la manera más tranquila que pudo. Al llegar a su casa, su ímpetu de justicia la dominó y de nuevo acudió a las redes sociales. Y allí fue donde logró darse cuenta de que Elvia Yulosa era pareja sentimental de uno de los sujetos que habían sido señalados como cómplices por parte de Cristian José, el joven de 18 años que había revelado la ubicación de El Arenal. Algo dentro de Miriam le decía que había una fuerza invisible guiándola. Abrazó este sentimiento instintivamente y de nuevo empezó a investigar y vigilar los movimientos de Elvia Yulosa. Miriam reveló estos datos a los agentes que llevaban su caso y mientras investigaban a la joven se supo que el novio de ella ya estaba en prisión, por lo que Miriam decidió montar una guardia día y noche al exterior de la penitenciaría. Esto en espera de ver si la jovencita iba a prisión a visitarlo, y sus esfuerzos nuevamente cobraron frutos. Días más tarde, Elvia Yulosa acudió al penal. Miriam llamó a los agentes, quienes se trasladaron al lugar y la interceptaron para interrogarla e investigarla. De esta manera fue que confirmaron que las llamadas que habían hecho para extorsionar a los padres y exigir los 500,000 pesos y otros pagos más para la liberación de Karen se habían hecho precisamente desde el domicilio donde vivía Elvia Yulosa. La jovencita, asustada y ahora sola, se quebró y reveló también
todo lo que sabía sobre el caso a las autoridades. Conforme el tiempo iba pasando, más nombres iban aflorando y se comenzó a detener a varios implicados en el secuestro y asesinato de Karen Alejandra Salinas Rodríguez. Entre los sospechosos señalados surgió el nombre de Enrique Joel Rubio Flores, un joven que para ese entonces supuestamente ya había dejado la vida criminal. De hecho, para cuando Miriam Rodríguez investigó, el joven se presumía en redes sociales como un ferviente seguidor de la fe cristiana que estaba tratando de dejar atrás su pasado, supuestamente arrepentido de sus crímenes. Miriam supo que la abuela de este joven vivía en una comunidad rural cercana a donde ella vivía y se decidió a ir al lugar. De nuevo, fingiendo ser trabajadora social, visitó el domicilio y entabló conversación con la adulta mayor. Ahí se enteró de que Enrique Joel vivía allí y estaba en ese momento en la iglesia, a donde solía acudir con frecuencia. A partir de ese momento, Miriam Rodríguez de nuevo entró en modo investigadora. Empezó a asistir a esta misma iglesia y a las reuniones religiosas de la misma hasta que un día logró identificar entre la gente a Enrique Joel. Entonces tomó su teléfono, se comunicó con los oficiales a cargo de la investigación, quienes se trasladaron al lugar y finalmente detuvieron al sujeto al interior de la misma iglesia, lo que generó fuerte revuelo entre los presentes. Miriam Rodríguez ya había logrado la detención de algunos involucrados, pero sabía que aún faltaban más, y su búsqueda implacable aún no terminaba. Frente a la tumba de su hija, había jurado seguir adelante hasta llevar ante la justicia a todos los involucrados, y su espíritu se renovaba con cada avance, cada indicio o con cada pista y cada detenido. Miriam continuó con su estrategia de hacerse pasar por trabajadora social del sector salud para llegar a domicilios de los que tenía sospechas o indicios. Llegaba también a hogares de familias de los señalados por los demás detenidos y así fue conociendo la historia detrás de los integrantes de los Zetas en esta zona de Tamaulipas. La madre, convertida en investigadora, llevaba un registro de todo: nombres, direcciones, hábitos, horarios, amistades, rutinas, contactos, y hasta buscó la posibilidad de inmiscuirse tan a fondo en la organización delictiva que la pudieran llegar a considerar una integrante de los Zetas. Pero poco después su caso fue tan sonado que su rostro comenzó a aparecer en periódicos, televisión y redes sociales de manera viral, lo que empezó a dificultar enormemente su investigación. Así, las indagatorias de Miriam se fueron desacelerando poco a poco y pasaron 3 largos años sin hechos demasiado relevantes. Sin embargo, en marzo del 2017 sucedió algo completamente inesperado e inaudito. Más de 20 reos escaparon de una prisión de Tamaulipas. Entre ellos estaban 2 de los detenidos por el secuestro y el asesinato de su hija Karen. Un golpe bajo. El sistema de justicia se quebraba. No solo había sido omisa e inactiva en la investigación, dejando a Miriam todo el trabajo de campo e investigación, sino que ahora había permitido la libertad impune en su propia cara. Miriam comenzó a recibir amenazas de muerte vía telefónica y en redes sociales. Ella siempre dijo que no temía morir, pero quería que estas personas pagaran en prisión. A uno de los evasores de prisión relacionados con el caso de Karen lo reaprendieron, pero el otro siguió libre. Uno podría pensar que tras más de 3 años, el desgaste de las investigaciones, las detenciones y ahora amenazas contra su vida, Miriam podría temer que le pasara algo o que tomarían precauciones, pero a pesar de que solicitó protección y que no se la brindaron, ella siguió buscando a más personas relacionadas con el caso de su hija. Sin embargo, ahora Miriam decidió andar armada. Se compró una pistola y la llevaba consigo siempre. Y es que aún con todo esto, en abril del 2017, un mes después de la fuga de los reos, Miriam todavía seguía la pista de una joven mujer. Miriam se pasó días estacionada cerca del domicilio de la familia de una sospechosa hasta que un día finalmente la vio salir de allí. Miriam literalmente se pasaba el día afuera. Cuando hacía este tipo de plantones al exterior de ciertos domicilios, ella llegó a contar que no se movía para nada. Incluso tenía que utilizar vasos para hacer sus necesidades fisiológicas que después desechaba, todo con tal de permanecer vigilante, pues su instinto de nueva cuenta le indicaba que allí encontraría indicios.
Eventualmente logró ver a la joven, como les comentaba, y llamó a las autoridades, que finalmente la detuvieron. Miriam con esto, a lo largo de los 3 años, ya sumaba a 10 personas que habían sido detenidas y que estuvieron de alguna manera relacionadas con el secuestro y el asesinato de su hija Karen. Con el paso del tiempo, Miriam Rodríguez se había ido convirtiendo en un símbolo de lucha contra la desaparición de personas en Tamaulipas. En contraparte, el padre de Karen, Luis Salinas Castillo, aunque había estado apoyando en varias labores, tuvo un cambio mucho más negativo en él y en su personalidad. Aparentemente, él se sumió en una severa depresión y tristeza que se resentiría en un enfriamiento de la relación tanto con Miriam como con sus propios hijos. El caso de Miriam Rodríguez y su hija Karen había despertado simpatías entre la sociedad y algunos incluso le proponían que se lanzara como candidata a un puesto de elección popular para que pudiera generar un verdadero cambio desde la función pública, pero ella siempre rechazó la idea. El 10 de mayo del 2017, el Día de las Madres, Miriam no fue a celebrar con su familia. Más bien se dedicó a actividades que realizaba como activista social por la justicia, por los derechos de las personas y en apoyo a personas con familiares desaparecidos. Poco después de las 22 horas de la noche, Miriam ya iba de regreso a su casa y una camioneta blanca le seguía cuidadosamente. Al estacionarse cerca de su hogar, Miriam bajó y debido a que tenía una lesión en la pierna caminaba con dificultad. La camioneta que la seguía la alcanzó y desde arriba de la unidad comenzaron a sonar las detonaciones de arma de fuego. 12 balazos impactaron en el cuerpo de la madre y la unidad escapó a toda velocidad. Miriam solo alcanzó a meter la mano a su bolso para intentar tomar la pistola que tenía para su propia defensa. Miriam murió, pero con su ímpetu de lucha hasta el último aliento. El esposo de Miriam salió de la casa y la encontró tirada en el asfalto, pero lamentablemente fue declarada sin vida en el hospital. Habían asesinado a Miriam Rodríguez. El asesinato de Miriam llenó las primeras planas de todos los noticieros del país. La madre que había buscado justicia para su hija, que había investigado por su cuenta, que había logrado la detención de 10 involucrados y que luego había visto cómo escapaban algunos de prisión para que después la asesinaran, evocaba todo lo que está mal en la sociedad mexicana y el pésimo sistema de procuración de justicia que existe en México. La indignación era nacional. Al mes siguiente, en junio del 2017, arrestaron a una mujer identificada como Alejandra, quien supuestamente había sido la encargada de cuidar y alimentar a Karen mientras estuvo secuestrada. Aunque cuidar es solo un decir, pues se confirmó que la mujer la había golpeado severamente y la había torturado. También unos meses después las autoridades detuvieron a Alfredo Ismael y a Eric Leonel como responsables del asesinato de Miriam Rodríguez, la madre de Karen. Les dieron 15 y 10 años de prisión respectivamente. Hubo otros 2 implicados en este asesinato que fueron detenidos, eran Edwin Alain y Juan Manuel. Al primero lo detuvieron y también lo sentenciaron a varios años en prisión, mientras que el segundo se sabe que fue abatido en una balacera contra agentes oficiales. Al día de hoy, en el año 2025, a más de 11 años del secuestro de Karen Alejandra Salinas Rodríguez y a más de 8 años de la muerte de su madre, aún no se tiene la certeza de quién ordenó el asesinato de Miriam Rodríguez, la madre que casó y enfrentó a los Zetas en Tamaulipas. Y así concluye esta historia, una historia marcada por el dolor, la justicia y la pérdida, pero también por una valentía increíble, una madre que desafió al miedo y a la muerte misma por el amor a su hija. Y aunque en este mundo jamás pudo abrazar de nuevo a Karen, podemos imaginar que finalmente madre e hija se reencontraron allá en el firmamento. Y si me lo permiten, creo que las únicas palabras que pudieron salir de Miriam al ver de nuevo a Karen en el más allá fueron promesa cumplida. Si el video te gustó, te pido por favor que dejes tu like, te suscribas al canal y dejes tus impresiones en la caja de comentarios. Eso me motiva mucho para hacer más videos como este. Soy Axel Estrada y nos vemos en el próximo capítulo.